¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Aquí estamos, la tercera del ciclo. Hoy con un tema que ya vamos a comentar con Analía Provenzal, que ha tenido algo de difusión en el último tiempo. Una palabra que se incorporó a nuestro lenguaje porque hace algunos años atrás nadie hablaba de humedales, salvo alguno que con hijos en el secundario, y entonces aparecía la palabra, pero difundida como la palabra protocolo por la pandemia, la palabra pandemia. La palabra humedales está ahí, pero el tratamiento sobre el tema de humedales también está bastante quieto. ¿Cómo te va, Ana? ¿Cómo estás, Edgardo? Bueno, muy bien. Como vos decís, hay palabras que nos estamos acostumbrando, y por supuesto que tenemos especialistas en la ciudad de Rosario para darle contenido a esas palabras, para entender de qué se trata. Escuchamos ahí como un eslogan: se necesita una ley de humedales. Queremos darle importancia a esto y entender por qué la necesitamos. Tenemos convocado a gente que está trabajando en distintos sectores para apoyar esa iniciativa, y por supuesto tiene que ver con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno, con nuestro río, que tanto queremos, ¿no? Con nuestra vida. Exacto. Con nuestra calidad de vida. Hace muy poco un grupo de integrantes de la intersectorial hizo un recorrido con un esfuerzo impresionante de organización y de capacidad de remar. Y podríamos utilizar la palabra remar para dos cosas. Una, que remaron, ¿no?, literalmente hasta Buenos Aires, y otra que hace mucho que vienen remando para que esa ley sea tratada en el Congreso. Una buena metáfora, podemos decir, una buena metáfora de cómo se está intentando que esto salga adelante. Bueno, tenemos quien formó parte de eso. No me animaría, no tengo tanta capacidad, digamos, de supervivencia, y aparte de dedicación, digo, porque fueron muchos días los que todo este grupo, vamos a charlar con uno de los integrantes de este equipo, viajó a Buenos Aires para visibilizar este problema. Así que tenemos mucho para conversar en este ratito que nos queda por delante. Ya venimos. Recibimos a uno de los invitados que pensamos para hoy. Uno de ellos es Juan Camelia, que es integrante de la multisectorial, además es comunicador social, y que fue parte del grupo que llegó hasta Buenos Aires, luego al Congreso, a presentar el proyecto y a buscar que esas tres comisiones realmente alguna vez le den una salida y lo puedan llevar al recinto para que se trate. ¿Cómo te va, Juan? Gracias por haber venido al estudio de Conclusión TV. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien. Contanos cómo fue eso de ir hasta... les damos un minuto y ya presentamos al otro invitado. ¿Cómo fue esa experiencia de ir desde Rosario hasta el Tigre y luego desembarcar, toda la travesía? Contanos brevemente. Bueno, como bien decís, del día 11 al 18 de agosto estuvimos haciendo lo que denominamos una travesía por los humedales, ¿no? La multisectorial de humedales de Rosario viene haciendo distintas acciones para pedir justamente por la ley de humedales, y en este contexto teníamos también esta intención de llegar remando, ¿no? El símbolo también del kayak, de llegar remando hasta la ciudad de Buenos Aires, y así lo hicimos. Fueron 7 días de remada, más o menos hicimos entre 40 y 50 kilómetros cada uno de los días, en un esfuerzo, la verdad, que muy grande de parte de los kayakistas, y también de parte de otro grupo que fue por tierra, que nos fue aprontando cada uno de los espacios a donde íbamos llegando, ¿no es cierto? Ellos estuvieron apoyando toda la parte de logística, que fue sin duda fundamental, ¿no? Entonces salimos 40 kayakistas de Rosario y llegamos 70 kayakistas al Tigre, nos fuimos multiplicando en el camino. La gente se iba sumando, ¿no?, en el camino por tramos, comulgando con la causa, y queriendo de alguna manera colaborar, y así fue que llegamos 70 kayakistas al Tigre. El día 17 ahí levantamos los botes, y al día siguiente hicimos una marcha que a nuestro entender fue histórica. Recorrimos desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, con los botes también, mostrando la travesía que estábamos haciendo, y ingresamos, como bien decías también, al recinto del Congreso de la Nación para entregar un petitorio que redactamos nosotros, pero que está apoyado por 380 organizaciones territoriales de todo el país,
porque humedales tenemos acá frente a Rosario, pero también tenemos en todo el país, ¿no? Se dice que humedales es algo así como el 22,5% del territorio. Entonces la propuesta fue que presentemos un documento en conjunto entre todas las organizaciones que estamos defendiendo los humedales, y así lo hicimos en el Congreso de la Nación el día 18 de agosto. Ustedes demostraron una gran resistencia para llegar a hacer esos 350 kilómetros. Y tienen una gran convicción, pero también existe una gran resistencia del otro lado para que el tema no se aborde en la integridad que tiene que ser abordado, porque insisto con lo que decía en la apertura, la palabra humedales apareció en nuestro lenguaje no hace mucho tiempo, y aún detrás de ello la ignorancia respecto de los humedales, porque no termina con el río, sino que se incluye la fauna, la flora, lo que genera en términos económicos también, y a quién beneficia y a quién perjudica. Bueno, tal cual. La palabra humedales puede ser que hace poco que esté rodando, por lo menos a nivel macrosocial en las conversaciones, pero hace mucho tiempo ya que por lo menos la evidencia científica conoce la importancia estratégica de los humedales, ¿no? Argentina está suscripta al Tratado Ramsar, que es un tratado internacional donde se consagra la importancia de los humedales, desde el año 1974. ¿No? Es decir, que puede ser que hace poco que esté circulando la palabra. Insisto sobre eso porque claro, es eso realmente. Se habla poco, pero no es que no exista. Exactamente. Y es un ambiente que, además, la particularidad que tiene el humedal, que es su importancia radica en esto, es que está gobernada por los ciclos del agua, ¿no? Tanto los ciclos de bajante como de creciente son los que dominan la dinámica de los humedales. Entonces, como el agua es la principal fuente de la vida, en los humedales se dan especialmente tareas que la vida realiza para reproducirse, ¿no? Para mantenerse como tal, ¿no? Entonces, en nuestro humedal se dan infinidad de reproducciones de muchísimas especies, tanto animales como vegetales como de insectos. Esto tiene distintos efectos en las cadenas tróficas, ¿no? No hay que hacerlo demasiado complejo, es muy simple. El humedal lo que hace es estabilizar la vida no solamente del territorio humedal, sino de todo el área circundante, ¿no? Hay especies migrantes que se asientan en los humedales, hay especies de peces que se reproducen en lagunas y en riachos y que después van poblando todo el río y los diferentes afluentes, ¿no es cierto? Entonces, el humedal es un vórtice de vida, ¿no? Es un lugar donde surge infinidad de formas de la vida. Por eso es tan importante cuidarlo. Además de que nada más y nada menos que 20 millones de argentinos tomamos agua de los humedales, ¿no? Es un dato. Es un dato. Nosotros también invitamos a Matías de Bueno, que ya está en comunicación con nosotros, es el referente del Observatorio Ambiental que tiene nuestra universidad. Matías, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el contacto. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por convocarnos. Bueno, desde la universidad se viene generando información científica para entender cómo estamos en este tema medioambiental. ¿Nos podés dar algunos detalles de las distintas acciones que vienen desarrollando? Sí, primero quiero felicitar a Juan porque la verdad que la tarea que se hace desde la multisectorial es enorme, fue muy claro en lo que planteó y realmente es muy importante. O sea, yo abogo muchísimo por gente que vaya y juegue en la cancha, digamos, porque es justamente lo que hoy está haciendo falta. Nosotros tenemos una infinidad de normas ambientales en nuestro país. La ley de humedales sería muy necesaria y es muy importante por la especificidad del tema y porque es una ley de presupuestos mínimos que equipararía la protección del humedal en todo el país y para todos los ciudadanos. Nosotros lo que hacemos particularmente, para ir a la pregunta, es un control permanente de la línea de fuego, básicamente, y control de aire. Y entre el observatorio ambiental y la plataforma ambiental de la universidad, lo que se hace también es inmiscuirse un poco en el territorio como para intentar ver cuáles son los efectos concretamente que se generaron con el fuego en estos últimos 2 años principalmente, ya que el año pasado se quemaron prácticamente 400.000 hectáreas y este año ya estamos en unas 160.000 hectáreas, cuando parecía que se podía llegar a tomar el control de la situación. Justamente en los últimos 10-15 días se perdieron más de 40.000 hectáreas, por lo menos en las cercanías de la ciudad, con incendios realmente feroces.
Otra de las acciones que hicimos el año pasado y que nos parecía importante fue una convocatoria a un debate legislativo entre todos los diputados, por lo menos los diputados que representan a la provincia de Santa Fe. Bueno, los diputados son de la, si vamos más finitos, pero son diputados, para ver cuáles eran los proyectos que tenían en cuanto a la ley de humedales. Y de ese debate lo que se entendía era que todos estaban de acuerdo y lo que habíamos hecho era lograr la representación de todos los partidos políticos. Con lo cual, a fin del año pasado parecía como que la ley tenía un consenso mayoritario de todos los sectores y esperábamos, o sea, con el impacto público que había tenido la cuestión, parecía que la ley se iba por lo menos a tener media sanción en diputados antes de fin de año. Hoy, lamentablemente, está parada, bueno, pero eso creo que es un tema que mucho más va a poder contar Juan, porque estuvo en el lugar charlando con los diputados. Sí, apoyo de que no hay ninguna posibilidad de que esto avance si no hay una definición política concreta del gobierno, porque esto tiene que ser impulsado absolutamente por quien conduce. Y en cuanto a la importancia que tiene una ley de humedales concretamente, es primero que es una ley de presupuestos mínimos, con lo cual establecería el piso o la base mínima de protección de los humedales para todo el país, y luego las provincias podrían complementar esa norma protegiendo más el ambiente, pero nunca legislando por debajo de ese piso de protección. Luego, otro tema que es muy importante es que se asignaría un presupuesto a la protección de humedales, se haría una categorización, se definirían las actividades permitidas y prohibidas, se generarían comisiones de expertos que asesoren permanentemente a los organismos, principalmente a las autoridades de aplicación, el ordenamiento ambiental del territorio, el tema del estudio de los el impacto ambiental cada vez que hay que llevar adelante, se desarrolla una actividad que puede afectar negativamente el ambiente. Entonces es muy importante y entraría en el concierto de normas de presupuestos mínimos que tiene nuestro país. Pero independientemente de esto, yo quiero dejar aclarado de que exista o no exista una ley de humedales hoy, no hay ningún derecho ni hay ninguna legalidad en cuanto a las quemas que se están generando y a la destrucción que se le están produciendo a los humedales, porque nosotros, como bien planteaba Juan, estamos suscriptos al convenio Ramsar, tenemos un artículo 41 de la Constitución que plantea el desarrollo sostenible de nuestro país, tenemos una ley general del ambiente dentro de la cual también incluye, como es general, a los humedales, y dentro del ecosistema humedal existen bosques, existen un montón de distintas áreas que también están protegidas por diferentes normas. Entonces, en el último fallo de la Corte, en la medida cautelar donde plantea de que se genere el comité de emergencia intersectorial, el comité ambiental de emergencia intersectorial entre las distintas provincias, la Corte toma distintas normas y genera una integración, y toma la ley de cambio climático, la ley de bosques, la de quema, la ley general del ambiente, y con eso justamente plantea un sistema de cómo deberían implementarse las normas. Obviamente tendría muchísimo más fuerza tener una ley sectorial de presupuestos mínimos para la protección que esto se merece. La semana pasada hacíamos una entrevista con el rector de la universidad, con Franco Bartolacci, y habló del compromiso de la universidad, desde que él asumió, con respecto al observatorio y a los humedales y el trabajo que la universidad tiene que hacer. El Estado tiene que estar, la universidad tiene que estar. ¿Qué pasa con el sector privado con respecto a los humedales? Bueno, el problema que hay acá es que se está produciendo una gran transformación en lo que tiene que ver con el uso del suelo. La mayoría de los terrenos son para emprendimientos privados, los terrenos del humedal están en manos de privados, o la explotación en manos de privados, que lo que plantean justamente es llevar adelante actividades o emprendimientos económicos, sea inmobiliaria, sea agrícola, sea ganadera, porque en definitiva lo que está pasando es que hay un cambio o una expansión ya no de la frontera agropecuaria, digamos, hacia
hacia el noroeste, sino que se está viniendo la mayoría de la actividad, por lo menos en lo que está, que correspondía más que nada a la zona pampeana, a las islas. Entonces, cada vez hay más transformaciones en el uso del suelo y justamente para generar emprendimientos. Y eso no se está teniendo en claro cuáles son los beneficios. Como bien planteaba recién, de los humedales hay más de 20 millones de personas que los utilizan, o sea, directa o indirectamente, y 15 millones a lo largo de lo que tiene que ver con el sistema de el PIECAS, que es justamente... son los humedales que abarcan desde Diamante aproximadamente hasta la desembocadura del Río de la Plata, las 3 jurisdicciones. Acá tiene que haber una integración y una interacción permanente entre el Estado como autoridad de aplicación y los privados dueños de los terrenos en cuanto a la pauta de qué actividades están prohibidas y permitidas, y principalmente en cuanto a la categorización de esos humedales, porque así como en la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos, de protección de bosques nativos, hay distintos bosques con distintos grados de protección, lo mismo tiene que suceder en toda la región de humedales, por otro tema también principalmente, estamos en un momento de la humanidad donde la tapa de todos los diarios es la crisis climática y el cambio climático. El humedal es uno de los mayores sumideros de carbono a nivel global. Nosotros tenemos incluso una ley de presupuestos mínimos de cambio climático que habla de mitigación y adaptación al cambio climático. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de generar la menor cantidad de gases de efecto invernadero y la mayor captación de gases. Y el humedal, por excelencia, es uno de los mayores sumideros a nivel global. Nosotros estamos haciendo... Yo ya no diferencio tanto lo público y lo privado solamente, porque lo público también tiene que estar al pie del cañón en este sentido, porque los estados, tanto provinciales como el Estado Nacional, son la autoridad de aplicación y la autoridad de control de las normativas en toda esta zona. Por eso es tan importante que haya un presupuesto para la protección y para el control, y acelerar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los planes de gestión, porque existe un plan de gestión y aprovechamiento sostenible del Delta del Paraná. Entonces, ese plan tiene que implementarse, porque ni siquiera estamos aplicando las normas de protección que están planteadas hoy en día. Y ese es uno de los mayores problemas que nosotros vemos. Una sola cosa con respecto al Estado. El Estado está siempre. El problema es de qué manera está el Estado, ¿no? De qué manera se presenta. Ausente o presente. Lo que a mí me parece, perdón, no voy a disentir con ella, está siempre presente. El problema es de qué manera está presente, ¿no? Bien. Claro. Juan, queremos conocer un poco cómo ha sido la respuesta de los legisladores respecto a esta marcha que tuvo visibilidad en lo mediático, ¿no? Ustedes fueron entrevistados por distintos programas, es decir, que hubo una repercusión. ¿Pasó lo mismo con los legisladores? Bueno, lamentablemente la respuesta es no. Nosotros habíamos pedido que nos reciban los legisladores de las 3 comisiones que todavía no han tratado la ley de humedales en el Congreso de la Nación. De estos legisladores no se hizo presente ninguno acudió a la reunión que habíamos pedido. Sí se hicieron presentes los diputados Leonardo Grosso, Enrique Esteves y Daniela Avilar. Grosso y Vilar son parte de la Comisión de Recursos Naturales y Hábitat Humano, que ya es lo que comentaba recién Matías muy bien también. El año pasado unificó 14 proyectos de ley que estaban dando vueltas, que corresponden a todos los colores políticos. En ese momento también estábamos muy esperanzados de que eso tome realmente cuerpo y pueda salir la ley. Esto no ocurrió, quedó ahí. El tratamiento de la ley en este momento sigue durmiendo en el cajón de la Comisión de Ganadería del Congreso de la Nación, una comisión que está a cargo del diputado Aragón, Pitín Aragón, que la tiene ahí desde diciembre del año pasado, insisto, en un contexto, como bien decía Matías también, de crisis ecológica a nivel global, y además los rosarinos lo conocemos muy bien también, de bajante histórica del río Paraná. Como no se tenía registros, hay un registro similar del año 40, pero bueno, estamos realmente en una situación muy delicada en lo que es todo el ecosistema humedal, principalmente en lo que es el río Paraná, como digo, en una de sus bajantes históricas más pronunciadas de la historia. En este contexto es que los diputados y las diputadas prefieren hacer otra cosa en vez de tratar la ley de humedales, ¿no? ¿Los santafesinos? ¿Los diputados santafesinos? Esteves. Nada más. Esteves, sí, solo Esteves. De 18, ¿no?
9 que se van a renovar ahora a partir de noviembre, ¿no? 3 comisiones, 14 proyectos que lograron unificarse. Quiere decir que quedó un proyecto con el consenso de todos los integrantes de las 3 comisiones. Eso es lo que hay. Exactamente. ¿Qué es lo que se necesita para que vaya al recinto y se trate? O la comisión tiene que dar un dictamen primero y luego va al recinto. Creo que esa es la forma. Exactamente, las 3 comisiones que faltan tienen que dar dictamen positivo para que se trate en el recinto. Nosotros lo que pedimos es que haya una reunión que unifique las 3 comisiones, que el tratamiento se dé en un plenario de comisiones, se llama, es decir, que las 3 comisiones se junten y traten el dictamen que ya viene con dictamen positivo de la Comisión de Recursos Naturales y Hábitat Humana, que traten... Es una decisión política. Totalmente, sí, lo que Como falta se hizo en realidad... con el IBE en un momento determinado, se hizo un plenario de comisiones y se abordó públicamente incluso. Lo que falta es decisión política, sin duda, es eso. Para los dos, Matías y Juan, hablamos de que el tema está en todos los medios, el tema del cambio climático. ¿Los políticos lo entienden al tema, la profundidad que tiene el tema? ¿Nuestra clase política tiene eso claro? Digo, una cosa es para el diario, para el título, está en las reuniones internacionales se está discutiendo el tema. Hay que ver, o ustedes qué piensan, si realmente eso, la clase política puede comprender la dimensión de las decisiones que se toman, el impacto que tiene y realmente en la situación de cambio climático y las dificultades que atravesamos por eso. Yo creo que la ley de humedales señala de alguna manera una contradicción muy grande en lo que es el interior de la estructura gubernamental argentina, porque la Argentina está en una situación muy delicada también con respecto a su deuda externa. Estamos necesitando generar más dólares para ir pagando los intereses, y en este sentido lo que entiendo yo que está sucediendo es que están dejando que se expanda esta frontera agrícola que hablaba antes Matías también, justamente para conseguir más dólares. Es por eso que no se ve tanta voluntad de encarar ese tema como se debiera encarar en un contexto, repito, de crisis ecológica que no es noticia para nadie, que hace mucho tiempo que sabemos que tenemos que empezar a transicionar hacia métodos menos contaminantes de producción sobre todo, y también a ver la manera de cuidar lo poco que todavía tenemos sin tanta intervención, ¿no es cierto? Matías, el otro día leía que en Brasil atraviesan problemas similares respecto de la ausencia de agua, bajante histórica, más allá de las represas y presas que tiene Brasil. Es un problema que no solo lo tenemos en la Argentina, sino que es un problema, no digo continental, pero más o menos. Como decía recién, es un problema global. Yo creo que la dirigencia no tiene la más mínima idea de qué estamos hablando en algunos casos, y en otros casos se hacen los que no tienen la más mínima idea. Acá lo que se tienen que dar cuenta es que economía, sociedad y ambiente van de la mano, porque como contrapartida de toda la crisis ambiental también se pierden miles de millones de dólares en recomponer la situación, y no se recompone, digamos. Que se nos estén incendiando prácticamente un poquito más de un tercio de lo que ya se quemó el año pasado, con la experiencia que tuvimos, y no poder dar respuesta, te responde la pregunta que hiciste recién sin ninguna duda. Y después yo creo que en nuestro país, lamentablemente, en nuestro país y un poco más, digamos, la dirigencia va para donde sopla el viento. El tema de ecológico o el tema ambiental se tiene que terminar de instalar para que se le termine de dar un poco de importancia y entre en las distintas agendas en todas las plataformas de discusión política. Lo que no cabe duda es que nosotros somos un país republicano, que tenemos una constitución, que el poder se ejerce a través de los partidos políticos, y es ahí a donde quienes trabajamos por el ambiente tenemos que tratar de incorporar el tema en la agenda. Y ahora tenemos una ley de educación ambiental que es obligatoria para los funcionarios públicos, que es la llamada ley Yolanda, digamos. Y eso va a ser muy positivo, porque todos los funcionarios van a tener que tener por lo menos una capacitación ambiental para poder ejercer los cargos públicos. No digo que va a ser la panacea, pero por lo menos se va a tocar el tema. Hasta ahora no era un tema que estaba en la agenda. Sin embargo, la problemática, desde la conferencia de Estocolmo en 1972, ya los seres humanos empezaron a plantear del impacto que le estaban generando al planeta.
O sea que no es algo novedoso, que nosotros estamos produciendo un daño y que el impacto está siendo cada vez más serio. Todos los expertos y los científicos a nivel global ya han generado informes, tanto el IPCC de la Convención Marco de Cambio Climático, como también los institutos meteorológicos de Sudamérica y para América Latina y el Caribe ya han hecho informes sobre a dónde estamos yendo con este modelo productivo con el que hoy en día estamos atravesando o estamos transitando, digamos, la vida como especie humana. Y para el 2040 ya se plantea que vamos a llegar a estar en 1,5 grados por encima de los niveles de temperatura preindustriales. Eso quiere decir que todo lo que nosotros estamos viendo actualmente, porque cuando hablamos de cambio climático, o sea, hablábamos de cambio climático hace 10 años y parecía que faltaban 50 años para ver lo que estaba pasando. Hoy hablamos de cambio climático y la gente empieza a decir, mirá, sí, se ve, se empieza a notar. Dentro de 10 años vamos a estar con el agua al cuello en serio, o sea, o con la sequía más extrema, claro. Depende lo que se esté viendo. Así que, bueno, creo que es un tema de concientización de toda la dirigencia y creo que en este tema justamente es la sociedad civil la que tiene que empoderarse y exigir que el tema esté arriba de la mesa. Es la participación, ¿no? Hablamos de humedales, totalmente, vías navegables que son comerciales, dragado del Paraná, que ya no resiste que sea más dragado. Son muchos temas, para los dos la reflexión. Sí, yo coincido en esto de que es una problemática global, pero que el abordaje debe ser necesariamente local, ¿no? Ahí es donde vuelvo a adjudicar la responsabilidad de la solución a los gobiernos locales. La ciudad de Rosario, sin ir más lejos, en este momento no tiene tratamiento adecuado de los efluentes cloacales. Estamos en el año 2020, es un tema de saneamiento urbano que en muchos países se solucionó hace ya 100 años, 50 años, y nosotros seguimos tirando nuestros desperdicios directamente al río sin tratamiento, es algo que la verdad que no se puede seguir de esta manera. Lo mismo con todo lo que son los contaminantes industriales, ¿no? Los niveles de contaminación del arroyo Saladillo, del río Paraná son muy altos, y estas son cuestiones que sí caen en la responsabilidad de los gobiernos locales. Entonces, es un tema global, por supuesto que es un tema global, pero tenemos muchas cosas para hacer desde los gobiernos locales, desde la universidad local, desde los gobiernos provinciales y nacionales, y a ellos son a los que tenemos más cerca para ir a tirarles de la manga y para que podamos entre todos encarar este tema, que la verdad que no tenemos demasiado margen de tiempo tampoco como para tratar con profundidad, ¿no? Matías. Coincido, suscribo lo que dijo Juan y el llamado de atención hoy es para todos. O sea, hoy no hay nadie que pueda decir no me di cuenta. Desde quienes tienen la responsabilidad de conducir hasta los ciudadanos de a pie tienen que plantear la temática, preocuparse. O sea, uno ve la gente caminando por la calle, fuman, tiran la colilla, esa colilla va al río para marcar una cosa que es una acción cotidiana de todos los días. Hay que empoderarse, la participación ciudadana es súper importante. Obviamente la política tiene que recepcionar el mensaje y, como bien decía Juan, hay que actuar. O sea, esto siempre se dice que es una problemática global pero de acción local. Claro que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Hay que acceder a los financiamientos para poder implementar los proyectos y hay que trabajar, digamos, no hay que mirar para el costado. Nadie puede decir en este momento de la historia que no se dio cuenta. Gracias, Matías, por tu participación, por prestarte a este encuentro que no se agota en un pequeño programa que vamos a insistir con las entrevistas aquí o en los programas de radio que tenemos ambos. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Cerramos con Juan, tu reflexión también sobre el tema. Insistimos, no se agota en un programa, pero queremos que también aportar a que sean visibles. Y como dijiste vos, ir a tirarle la manga, yo creo que hay que hacerle todas las presentaciones públicas como hicieron ustedes. Remar será una alternativa u otra, hacer visible la problemática. No puede quedar más tiempo sin que el tema sea abordado seriamente. Sí, bueno, la multisectorial Humedales está abierta
permanentemente, somos un colectivo asambleario abierto, invitamos a la población a que se acerquen a participar de este espacio o que se armen sus propios espacios también. Me parece que es muy importante la participación ciudadana. Creo que en nuestro caso, en el caso de los jóvenes y no tan jóvenes, estamos defendiendo también nuestra propia vida y nuestra propia calidad de vida. Estamos hablando del agua que tomamos, del aire que respiramos, de los alimentos que bebemos, y depende de nosotros qué calidad de estos elementos vitales tendremos en nuestro futuro. Así que es realmente una lucha vital. Para el que no los conoce, hablas de un colectivo, de un grupo diverso. ¿De dónde va la cosa? Digo, en edades, en interés, en formación, porque muchos de ustedes son profesionales. Digo, también hay un poco de todo, ¿no? Militantes o activistas desde lo medioambiental, pero también con formaciones que le aportan al movimiento. Sí, en este momento seremos algo así como 90 personas las que componemos la multisectorial. La más joven, Luli, tiene 19 años y después los más grandes están entre los 65, 70 años. Así que tenemos de todas las edades, de todas las formaciones. No hace falta ser un entendido en el tema, al contrario, un poco la idea es irnos formando entre nosotros también. Sabemos que es un tema para muchos muy novedoso, así que estamos permanentemente nutriéndonos entre todos para ser mejores en lo que hacemos, para comunicarnos mejor, para generar mejores acciones. Y estamos regidos, como decía antes, de una manera totalmente horizontal por una asamblea en la que pueden participar todos, se nos escuchan a todos y todos tienen su posibilidad de votar también. ¿Las redes sociales lo encuentran? Sí, nos encuentran en todas las redes sociales, gracias Ana, sí. Como Multisectorial Humedales, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter y también en YouTube. Bien. Gracias, Juan. A vos también por venirte hasta el estudio, aunque yo te di mal la dirección en forma original, pero no fue a propósito. Bueno. Llegaste, que es lo importante. Llegaste. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, chicos. Bueno, nosotros, nos vamos. Programa. Nos vamos. Venimos con programas intensos. Sí, diferentes temas. Temas. Estamos tratando de consultar en los temas que nos parecen un poco nuestros temas de agenda, ¿no? En los que cada uno viene trabajando a lo largo de este tiempo y que creemos que hay buenas opiniones para aportarles ideas, ¿no? Sabemos que estos programas se pueden volver a ver, que uno puede tomarse el tiempo de verlos cuando tenga ganas de reflexionar y pensar. Así que bueno, desde acá la propuesta de aquí vamos. Ahí estamos. La semana que viene no sabemos qué vamos a hacer, pero seguramente andaremos por alguno de estos temas. Bueno, hasta la semana próxima. Hasta Gracias. la semana próxima. Chao.